El océano es un lugar increíblemente profundo, aterrador y misterioso. Aunque hemos explorado una parte relativamente pequeña de él, sabemos que sus profundidades albergan un mundo completamente diferente y desconocido. ¿Qué tan profundo, aterrador y misterioso es el océano? Empecemos con el video. En cuanto a su profundidad, el océano más profundo conocido es la Fosa de las Marianas en el Pacífico Occidental, que tiene una profundidad de aproximadamente 11 kilómetros. Para poner esto en perspectiva, esto es más profundo que la montaña más alta de la Tierra, el Monte Everest. Sin embargo, la mayor parte del océano tiene profundidades que oscilan entre los 3.800 y los 4.000 metros. La oscuridad abismal de las profundidades oceánicas, la alta presión y las bajas temperaturas hacen que sea un lugar extremadamente inhóspito para los seres humanos. Además, hay una falta de oxígeno en las profundidades, lo que dificulta aún más la vida en esas áreas. En cuanto al terror y el misterio, el océano alberga una variedad de criaturas extrañas y fascinantes. Muchas de estas especies son bioluminiscentes, lo que significa que emiten luz para sobrevivir en las profundidades oscuras. Algunas criaturas, como los calamares gigantes y los tiburones de aguas profundas, han capturado la imaginación popular debido a su aspecto intimidante y a menudo han sido retratadas como criaturas monstruosas en la cultura popular. Además, el océano esconde numerosos secretos y misterios. Hay vastas áreas del océano que aún no han sido exploradas y se estima que menos del 5% del fondo marino ha sido cartografiado con detalle. También hay fenómenos inexplicables, como el Triángulo de las Bermudas, que ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones. En resumen, el océano es un lugar de inmensa profundidad, repleto de criaturas extrañas y misterios sin resolver. Su vastedad y misterio continúan fascinando a los científicos y aventureros que se embarcan en la exploración de sus profundidades. Quizás te preguntes si hay un final en el océano. En términos estrictos, el océano no tiene un final en el sentido de una frontera definitiva o un límite absoluto. El océano es parte integral de la hidrosfera de la Tierra y está interconectado en todo el mundo, formando un vasto cuerpo de agua continuo. Sin embargo, podemos hablar de diferentes divisiones geográficas en el océano, como océanos individuales, Atlántico, Pacífico, Índico, Antártico y Ártico, y mares que están delimitados por características geográficas específicas, como continentes, placas tectónicas o zonas de corrientes oceánicas. Además, cabe mencionar que el fondo marino no es uniforme, sino que presenta relieves submarinos como montañas, fosas oceánicas y llanuras abisales. Estos accidentes geográficos también son parte del océano y su complejidad. En conclusión, aunque no hay un punto final o un límite absoluto en el océano, podemos considerar las divisiones geográficas y las zonas costeras como fronteras relativas del vasto cuerpo de agua que abarca nuestro planeta. ¿Qué pasaría si un humano baja más de 4.000 metros en el océano? Si un humano desciende más de 4.000 metros en el océano, entraría en lo que se conoce como la zona batial o la zona abisal. Esta es una región oscura y extremadamente profunda del océano donde las condiciones son inhóspitas para los seres humanos. A medida que se desciende a estas profundidades, hay varios desafíos y riesgos asociados. Número 1. Presión extrema. A esas profundidades, la presión del agua es extremadamente alta. Cada 10 metros adicionales aumenta la presión en aproximadamente una atmósfera. A 4.000 metros de profundidad, la presión es aproximadamente 400 veces mayor que la presión al nivel del mar. Esta presión puede ser mortal para los seres humanos y puede causar daño a los órganos y tejidos. Número 2. Ausencia de luz. A medida que se desciende más en el océano, la luz solar se desvanece y eventualmente desaparece por completo. La falta de luz en las profundidades abisales hace que el ambiente sea completamente oscuro. Número 3. Temperatura fría. Las profundidades oceánicas también son extremadamente frías. Aunque varía según la ubicación, las temperaturas pueden descender por debajo de los 2 grados centígrados en las zonas abisales. Número 4. Escasez de oxígeno. En las profundidades abisales hay una disminución significativa en los niveles de oxígeno disuelto en el agua.
Esto dificulta la respiración y la supervivencia para los seres humanos sin equipos de buceo especializados. Número 5. Vida marina adaptada. A esas profundidades, la vida marina ha desarrollado adaptaciones especiales para sobrevivir en condiciones extremas, como la bioluminiscencia y la capacidad de soportar altas presiones. Los seres humanos no están naturalmente adaptados para vivir en ese entorno y enfrentarían grandes desafíos para sobrevivir. Si con todo esto aún te quedas pensando, ¿qué sería de nosotros si no hubiera océanos? Si no hubiera océanos, tendría un impacto significativo en la Tierra y en la vida en general. Aquí hay algunas consecuencias probables. Número 1. Desaparición de ecosistemas marinos. Los océanos albergan una amplia variedad de ecosistemas, desde arrecifes de coral hasta praderas submarinas. Sin océanos, estas comunidades de plantas y animales desaparecerían, lo que llevaría a la extinción de numerosas especies marinas. Número 2. Cambios climáticos drásticos. Los océanos desempeñan un papel crucial en la regulación del clima de la Tierra. Actúan como sumideros de carbono, absorbiendo grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin los océanos, habría una acumulación masiva de dióxido de carbono, lo que podría llevar a un calentamiento global más rápido y cambios climáticos extremos. Número 3. Pérdida de la principal fuente de oxígeno. Los océanos son responsables de aproximadamente la mitad del oxígeno que se produce en la Tierra. Las algas y las plantas marinas liberan oxígeno a través de la fotosíntesis. Sin los océanos, la cantidad de oxígeno disponible en la atmósfera se reduciría drásticamente, lo que tendría graves consecuencias para la respiración de los organismos terrestres. Número 4. Alteración de los patrones de lluvia. Los océanos desempeñan un papel importante en el ciclo del agua de la Tierra. La evaporación del agua del océano forma nubes, que luego se mueven hacia la Tierra y provocan lluvias. Sin los océanos, los patrones de lluvia se verían alterados, lo que podría provocar sequías en algunas áreas y inundaciones en otras. Número 5. Cambios en la topografía de la Tierra. Los océanos también desempeñan un papel importante en la formación de la topografía de la Tierra. A lo largo de millones de años, el agua ha erosionado y moldeado las costas y los continentes. Sin los océanos, la superficie terrestre sería significativamente diferente y los paisajes actuales cambiarían drásticamente. En resumen, la falta de océanos tendría un impacto desastroso en la alimentación, la regulación del carbono y la temperatura, el ciclo del agua dulce y la biodiversidad terrestre. La presencia de los océanos es esencial para mantener el equilibrio y la salud del planeta en múltiples aspectos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y dejar tu comentario. Hasta el siguiente video.